Todas fotos ganadoras son aquellos fotógrafos que ganaron el WordPress 2013 de especies como habitualmente no solemos ver. Vamos a hablar hoy de las especies, de la conservación de especies. Cuando hablamos de desarrollo sustentable, solemos hablar de desarrollo rentable, en definitiva, en el fondo. Dice Claudio Campaña que nos reta a pensar en esta cuestión si no privilegiamos la rentabilidad sobre la conservación de las especies con estos conceptos que se han extendido mundialmente y que efectivamente priman como lenguaje en todos los congresos, en los diarios, en la difusión que hacen las organizaciones no gubernamentales. Un interesante tema provocativo de Claudio Campaña, el autor que acaba de presentar su libro Bailando en Tierra de Nadie. Será uno de los temas en el programa de hoy. Es indispensable empezar a reducir los residuos plásticos que generamos, concretamente el PET. Hoy vamos a mostrar una cadena que junta a cooperativas de trabajadores, a la empresa y también a el gobierno, en este caso de la ciudad de Buenos Aires, tratando de establecer entre ellos un círculo virtuoso. Vamos a ver de qué se trata y es interesante también poder apreciar el volumen de residuos que generamos y felizmente en este caso que se está tratando. Donde se procesan los residuos reciclables del barrio de Villa Pueyrredón. Es una cooperativa que trabaja en el marco del contrato que tienen firmadas las cooperativas de recuperadores urbanos con el gobierno de la ciudad. Lo que se hace es la recolección de los residuos reciclables del barrio y además se recibe material proveniente de grandes generadores. Esos materiales se clasifican por tipo y se venden a la industria para que vuelvan a convertirse en materia prima para producir otro bien, otra manufactura. Aquí recibimos PET, que es el material del cual están conformadas las botellas de agua, de aceite y gaseosa. Se clasifican por color, después se compactan y ese material es enviado, en este caso, a Cabelma, que es la empresa que se encarga de producir las preformas para volver a producir una botella que tiene un 20 o un 30% de PET reciclado. Es hija de la crisis del 2001, así que esto es una cooperativa que desde el 2003 está informalmente primero realizando la actividad y desde el 2007 formalmente. Nosotros procesamos todo lo que es PET cristal y tenemos que separar, que para eso tenemos unos detectores infrarrojos que separan todo el material que es de color y todo el material que no es PET. El material es molido, pasa a ser una escama, esa escama es lavada, es separada de los collarcitos y de las tapitas que pudieran existir, se enjuaga, se seca, se vuelve a pasar por detectores que separan partículas por material y por color, y ahí terminamos la primera etapa del proceso, que es el de molido y lavado. El segundo proceso, que es un proceso petroquímico, donde el material pasa por una extrusora, se lo funde a 285 grados, ahí se lo peletiza, se lo cristaliza y después pasa por el reactor de policondensación en estado sólido, que le devuelve al material las condiciones físicas, químicas y sanitarias similares al material virgen. En la Argentina se utilizan aproximadamente 200.000 toneladas de PET. De eso se recicla o se recupera el 35%, unas 70.000 toneladas. Después hay una parte que va a China, no me quiero equivocar, son 40.000 toneladas y 30.000 se quedan en el país
para fabricar nuevas botellas. En este proceso, además de los interlocutores que vienen, también está Villavicencio de las Aguas participando también, porque por supuesto producen, claro, miles de envases para el agua. En buena parte de la región seguimos con el viejo paradigma en cuanto a la generación de energías. El caso del petróleo, que sirve para esto, es uno de ellos. Es concretamente una industria sucia. Prácticamente no hay en el mundo una empresa petrolera que no tenga algún caso de contaminación o que no haya tenido pérdidas en los mares o en los territorios. Se ha hablado mucho estos días del acuerdo con Chevron. Tiene un juicio millonario en el Ecuador. Ahí estuvimos hace algún tiempo y quisimos rescatar este fragmento para entender un poco mejor de qué se trata cuando hablamos del petróleo, cuando hablamos de la industria sucia, cuando hablamos del viejo paradigma que se opone a las energías renovables que tanto hacen falta. La extracción del crudo en Ecuador tiene antecedentes devastadores. Chevron Texaco dejó un pasivo ambiental y social calculado en 27.000 millones de dólares. Hasta el día de hoy, la empresa norteamericana desconoce la deuda. Hasta ahora, 30 años después, vemos las consecuencias de la operación que tuvieron en la Amazonía Norte. Si tú vas para allá, en vez de hacer un tour a la selva para ver animales, haces una cosa que se llama el Toxitour. ¿El Toxitour? El Toxitour. Vas pasando de población en población y vas viendo todas las porquerías que hizo Texaco hace 30 años. Ves gente con cáncer, ves piscinas llenas de petróleo desde hace 30 años, ves todo hecho pedazos. La ruta tóxica es aquí, toda esta parte de aquí, el Toxitour. El Toxitour, así le llaman. El Toxitour. ¿Y eso existe de verdad? Existe de verdad, es impresionante. Cuando yo fui ministro, organizé un viaje para llevarle al presidente Correa a que visite eso. Hay unos videos donde uno llega a ciertos sitios, a ciertos lugares, donde mete la mano con muy poco esfuerzo, ¿ya? 5 centímetros, 3 centímetros y saca ese petróleo. Tú para sacar el petróleo necesitas hacer una carretera. Si haces una carretera vas a tener gente. Si tienes gente vas a tener cacería, vas a tener colonización, vas a tener deforestación, etcétera, etcétera. Este es un ecosistema que está muy bien balanceado. Todo es parte de una cadena. Cualquier cosita que tú quites del sistema va a alterar todo lo demás. Vale decir que es sensible a pesar de la voluptuosidad que se ve desde arriba, sí, ¿no? Y no se recupera muy fácil. Por esas razones hay que profundizar la transición, irnos de esas energías sucias, pero que siguen siendo baratas y a buena parte de la población y de las industrias le interesa que no se termine con el petróleo hasta extraer la última gota. Tenemos que ir a una transición hacia las energías limpias justamente. Hay ejemplos en la región, pero no alcanza. Se necesita que la energía limpia se proyecte en otra escala. El gran desafío de este tiempo. Miren, los muebles que nos rodean son todos reciclados, son todos hechos a mano por personas que tienen talleres tan pequeños como el que van a ver ahora. La persona que entrevistamos hizo esta mesa, por ejemplo, con recortes que fue sacando de la basura. Claro, tiene un trabajo impresionante que vale la pena conocer. Esto surgió hace 2 o 3 años. Yo trabajaba de otra cosa que no tenía relación, venta de tecnología, y tenía la necesidad de hacer algo que me llevara a tener algún logro, y bueno, siempre tuve las inquietudes de trabajar con diseño. Primero empecé intentando hacer muebles funcionales y después empecé a aproximarme por una cuestión de estructura a este tipo de, digamos, de lenguaje o de expresión, y empecé a hacer mesas y resultó que en la Feria Puro Diseño gustó bastante, me entusiasmé y bueno, realmente estoy dedicado a esto en estos tiempos. ¿De dónde sacás tu materia prima? Bueno, del abandono.
O sea, la estación cero del material o la materialidad con la que trabajo arranca en la calle. Es material que está abandonado y que de pronto tiene una historia y trato de rescatarla. Y haciendo, no sé, dándole rasgos o lenguajes que puedan tener relación con el usuario. O sea, lo coloco en algo funcional como puede ser una mesa, que es el centro de reunión de la familia por excelencia, y bueno, trato de que pueda tener rasgos de emotividad. La verdad que todas las maderas son muy atractivas. Y es muy atractiva por ahí también cortar y encontrar el aroma, digamos, de esas maderas, ¿no? Y que a pesar de por ahí estar 100 años en una pared, siguen teniendo, digamos, características de vida, no solamente, digamos, visuales, sino olfativas, así que es muy agradable para mí poder trabajar con ese material. Para mí la sustentabilidad es como marco técnico, si se quiere, tiene una conciencia de finitud, de que las cosas se pueden terminar. Yo llego a ese marco, pero quizás por una educación, familiar, de supervivencia, si se quiere, donde bueno, hay que hacer aprovechamiento del material, hay que hacer aprovechamiento de todo lo que se tiene, y hay un gran respeto por el material. O sea, no lo tomo como algo espontáneo, es algo que por ahí, o sea, tiene su historia y que por mí mismo no podría surgir. O sea, tengo que aprovecharlo y tengo que darle la mejor, utilidad posible, si se quiere. Hoy lograste hacer, del reciclaje un medio de vida. Sí, por ahí, yo más que reciclado lo defino como resignificación, o sea, porque una latita de aluminio la puedes fundir y volver a tener como material, pero esto es material que pasa a tener otro tipo de, al menos a mis ojos, otro tipo de valoración, no solamente otro tipo de función. Ya cuando se sienta a cortar, piensa en el universo. Desde su taller de 2x2, piensa en todo lo que lo rodea y así puede crear una experiencia absolutamente replicable esta. Hay miles de cosas que se pueden hacer con una visión tan amplia como la de Saya. ¿Desarrollo sustentable o desarrollo rentable? De eso habla este libro, cuyo autor viene a sentarse dentro de un rato acá para preguntarnos cosas acerca de cómo hacemos para salir de la crisis actual que tienen las especies. Enseguida, después de la pausa. Pareciera increíble, pero a esta altura del campeonato, la mayoría de los ciudadanos que viven en la Argentina, el país que habitamos, no separa la basura. Algo tan básico como esto. No hemos comprendido la necesidad de separar la basura para que literalmente no nos termine tapando. ¿Qué falló, además de la política pública? ¿Qué falló además de la educación? Posiblemente haya fallado la comunicación. No hemos encontrado el modo acertado para decirlo con eficacia, para que las personas comunes todas podamos entender hoy, en 2013, que hace falta algo tan básico y simple como separar la basura. Tengo acá el libro de Claudio Campaña, el nuevo, que se llama Bailando en Tierra de Nadie. Claudio propone encontrar nuevas palabras justamente para nombrar, en el caso de Claudio, la crisis de las especies. Dice que hay que encontrar otros modos de nominar lo que está pasando y lo que hemos hecho con buena parte de los ecosistemas, y propone que nos reformulemos justamente el modo de decir y en todo caso también de comunicar, haciendo una evaluación básicamente de las organizaciones no gubernamentales de todo el mundo y diferentes instituciones que han nombrado de un modo determinado al ambiente o a las especies.
pero vamos a hablar con él, porque está entre nosotros, Claudio. Bienvenido, está el escritor en TN Ecología. Es un gusto tenerte entre nosotros, bailando en tierra de nadie. Me remitió al Titanic, pero no sé si es exactamente el significado del título. No, tiene que ver con la tierra de nadie, que es el lugar entre dos trincheras, el lugar que justamente no pertenecía ni a un bando ni al otro, ¿no? Claro. Entonces el problema es, bueno, imagínate estar en una guerra como la Primera Guerra, estar matándose terriblemente en una condición en la que nadie entendía, los que estaban en la trinchera no entendían mucho qué pasaba. Pero si querías salir de esa condición, tenías que entender qué era el ser humano que te había llevado a esa condición. Y lo que yo propongo es que en el conservacionismo estamos en una situación así. No entendemos muy bien la gravedad de los problemas que estamos tratando de resolver. Para entenderlo, no podemos hacerlo desde las trincheras. Tenemos que salir a la tierra de nadie, a ese lugar en donde nos van a intentar bajar. Y en ese lugar vamos a tener que intentar, entre comillas, bailar. Esto es poder abstraerse para pensar. Y posiblemente en esa condición vamos a encontrar una solución que nos permita no uno o dos salir de las trincheras, detener el problema. Eso es un poco la sensación que tengo, ¿no? Parece interesante esto de salirnos de las trincheras y me parece replicable para buena parte de lo que nos pasa a los argentinos, pero vos haces hincapié en el lenguaje, en el modo de nombrar la crisis, en este caso, de las especies. Sí, sí, eso es lo que tiene de distinto el libro, ¿no? O sea, yo tengo una vida dedicada a intentar resolver los problemas prácticos de la conservación. Claro. Con el tiempo me he dado cuenta que no lo he hecho bajo el marco de valores que es el marco que yo creo, bajo el marco de principios que es el marco que yo creo. ¿Cuáles son esos principios? Claro. Bueno, por ejemplo, en mi caso es una sensación, primero hay una aproximación estética al problema. A mí me gusta la naturaleza, me gustan las especies, las aprecio. Aunque a veces no esté a mi favor, las aprecio. Eso es un primer lugar. Hay como un miedo de hacer un acercamiento estético a la conservación y decir, mira, yo soy conservacionista porque amo la naturaleza, porque tengo un enorme aprecio. La segunda, hay un marco de valores que tiene que ver con, digamos, lo que es esencial. Uno no haría un planteo sobre el tema, por ejemplo, de la esclavitud bajo el marco del desarrollo sostenible. Yo puedo imaginarme un desarrollo de la esclavitud bajo el marco del desarrollo sostenible, no sé, pongo médicos para que se cuiden los esclavos. Sin embargo, cuando uno habla de la esclavitud, se siente y dice, no, espera, yo no quiero ningún argumento, yo no quiero que esto ocurra porque no quiero que esto ocurra. Sin embargo, cuando hay extinción de especies, es un problema terrible y gravísimo, no, uno empieza a encontrar, bueno, cuál será el costo económico de evitarlo, etcétera, y no. A mí me parece que ante el problema de la extinción uno se tiene que plantar y decir, yo no quiero que esto ocurra porque sí. Por la misma manera que no quiero que ocurran cosas al ser humano que son inaceptables porque sí. ¿Sentís que la palabra sostenible es una excusa para poder, digamos, seguir reproduciendo una lógica económica de consumo, ¿no? Yo creo que es peor, no es una excusa, es directamente una estrategia que está detrás del desarrollo. Es una adjetivación que cae muy rápidamente, ¿no? Claro. Lo que queda es otra manera de ver al mundo. Y me parece que no es una inspiración fuerte del conservacionismo de especies. Creo que todo se tiene que utilizar y creo que si podemos llegar a hacer un uso un poquitito más cuidadoso de la naturaleza nos va a ir mejor. Permitime que lea un párrafo del libro que está subtitulado con una palabra, herir. Y arranca con un ejemplo, un rinoceronte, dice Claudio en su libro, yace muerto en un llano africano con una conspicua herida sangrante en el medio de la cara. Murió por el atributo anatómico que lo diferencia del resto de las especies. Lo mataron unos cazadores furtivos para amputarle el cuerno. No es por hambre que le dieron muerte, el cuerpo intacto se pudre al sol. Un cuerno vale como materia prima para la medicina tradicional asiática. Harán con él un polvo con el que tratarán convulsiones, delirios, hemorragias y disfunción eréctil masculina. Especialmente disfunción eréctil masculina, dice Claudio. La industria del afrodisíaco de origen animal fomenta la recolección de huevos de tortugas, pepinos de mar, de hipocampos y promueve la caza de tigres y demás. Pero da una decena de ejemplos de lo que vamos haciendo con los animales de un modo
absolutamente irracional, Claro. al menos con el planteo que lo ponéis acá, ¿no? Y esa es la diferencia entre el herir y el lastimar. Yo considero todos esos ejemplos como el herir. Y el herir le interesa a la conservación y lo entiende. Lo que la conservación no entiende es qué hay de fondo, qué hay de problema en cuanto al principio de que esas cosas Pero ocurran. ¿qué llamás herir a la naturaleza o herir a las especies? Herir a las especies es lo que nos ocupa en el conservacionismo todos los días. Nos está preocupando que la frontera agropecuaria se expanda y que eso genere problemas, y eso lo sabemos resolver. Lo que no nos está preocupando es qué se perdió cuando se perdió una especie. ¿Lo entendemos en realidad? Yo creo que no hay manera de entenderlo porque no hay lenguaje para describir ese fenómeno. No evolucionamos comprendiendo esos problemas. Y ese es el lastimar. Si nosotros pudiéramos comprender la esencia de la pérdida de una especie, como intuimos el problema de la esclavitud, por ejemplo, la esencia de ese problema lo intuimos aunque no hayamos sido esclavos y no lo deseamos por la esencia del problema. Si nosotros tuviéramos el mismo acercamiento con el problema de la extinción, allí estaríamos pensando en lastimar. ¿Las estadísticas que son profusas en esta época ayudan o no a tomar conciencia? Yo creo que hoy por hoy ya comienzan a ser una complicación, comienzan a ir en contra de la resolución de los problemas. Estamos inundados de información. La información sobra y sin embargo todos los años la información indica que los problemas aumentan. El libro propone otro lenguaje, pero va de suyo, propone otra mirada, otros valores que en el final me gustaría que puedas especificar, Claudio. Mira, lo que yo digo en el libro es que esto es una crítica al discurso de la conservación. Ahora, no se genera un nuevo discurso de la conservación a partir del pensamiento de un individuo mío, digamos. Sí. Es un problema societario. Lo primero que tiene que hacer el movimiento conservacionista es darse cuenta que está tomado en su manera de pensar por una serie de conceptos que no son propios del discurso de la conservación. La segunda cosa que creo que hay que hacer es una división entre el ambientalismo y la conservación de especies, porque el ambientalismo es demasiado amplio y es un problema fundamentalmente humano, primeramente humano. Para cuando llegamos a la hora de las especies ya no hay ni recursos, ni energía, no queda. Tenemos que hacer una división. Y finalmente tenemos que entender que hay lenguajes que son propios de la conservación, como el lenguaje estético, que hay que aceptar. Y bueno, no es tan común que así sea. En ninguna página del libro encontré una cita a el rol de los medios de comunicación y habla justamente de la palabra. ¿No entra en la materia por alguna decisión personal o se trata de un desprecio del autor a los medios por la ineficacia con la que comunican? Es al revés. Había todo un capítulo muy extenso sobre medios y cómo los medios comunican. El problema es que cuando algunos amigos leyeron el libro me dijeron, es muy extenso este libro. Hace una parte 2, hace una parte 2. Y yo tengo material, que se viene. Ojalá se pueda venir, tengo material para una parte 2, digamos, y los medios allí estaban considerados, ¿no? Porque los medios, a mi entender, son capaces de crear una realidad mediática, digamos. Y esa realidad mediática puede ser muy a favor o muy contraria. Pueden ayudar mucho, diríamos. Pueden ayudar muchísimo. Pueden ayudar tanto. Pero gracias, bueno, Claudio. El libro no está en las librerías. Claudio, además, ha adoptado una metodología especial. Ustedes van a poder leer ahí la dirección de Facebook, donde lo pueden encargar y, por supuesto, leer. Es de fácil lectura y yo creo que de necesaria lectura porque nos va a ayudar a comprender mejor el momento actual. Que sigas bien. Muchas gracias, Sergio. Nos vemos la próxima semana, si tienen ganas, acá en TN Ecología. Que la pasen lindo. Me llamó mucho la atención.